Buenas noches, mi nombre es Kevin Leonardo Saavedra Carmona, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UNEFA, cursante del séptimo semestre, y voy a exponer para la materia de arquitectura del software. Voy a explicar qué son los patrones de diseño del software. Los patrones de diseño del software son soluciones puntuales a la hora de desarrollar código. Estos patrones de diseño son, como por decir, estándares o soluciones para ocasiones habituales en los que se tienden a ver que estas soluciones funcionan de manera bastante eficiente. Podemos ver que cuando estamos desarrollando código hay partes en las que nosotros podemos resolverlo por nuestra propia lógica, pero nos puede facilitar a la hora utilizar un diseño, un patrón de diseño, puesto que estos ya se han estudiado y se han repetido a lo largo de la historia por diferentes desarrolladores. Vemos que en el 95 salió un libro que decía especificaba 23 tipos de diseños que se utilizaban en la época. Este libro se llama The Gang of Four, donde los que crearon el libro especificaban las ventajas y las desventajas de utilizar y en qué momento utilizar cada diseño o patrones de diseño. Vemos que los patrones de diseño se clasifican en tres tipos. Están los patrones creacionales, donde proporcionan mecanismos de creación de objetos, incrementa la flexibilidad y la reutilización de código existente. Los patrones estructurales explican cómo ensamblar objetos y clases de estructuras más grandes, a la vez que mantienen la flexibilidad y la eficiencia de la estructura. Y los patrones de comportamiento se encargan de la comunicación efectiva, asignación y responsabilidad de objetos. Vemos que los patrones los patrones de diseño nos proporcionan tanto flexibilidad, reutilización, eficiencia o comunicación efectiva a la asignación de objetos. Vemos que normalmente los patrones de diseño se tienden a utilizar al paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces, los patrones de diseño cuando convienen o cuándo se deberían de utilizar, pues depende del caso o en el caso puntual de que se esté desarrollando ese software, también de los requerimientos tanto del cliente como de los requerimientos del software por sí mismo, la lógica de negocio. Vemos que los diferentes patrones de diseño son, por ejemplo, el Factory Method, Abstract Factory, Adapter Bridge, Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Builder, Prototype, Composite, Decorator, Memento, Observer, State, Strategy, Singleton, Facade, Flyweight, Template Method, Visitor o Proxy. Estos son los 27 métodos publicados en el libro de Gang of Four. Son los más utilizados actualmente. Hay otros métodos que han ido saliendo a lo largo del tiempo, pero normalmente estos métodos son bastante conocidos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los patrones de diseño? Pues cuando estamos desarrollando una aplicación o un proyecto de software, es más fácil que uno le diga al equipo, vamos a utilizar tal método como vamos a utilizar el patrón de diseño Singleton o el Bridge, y ellos ya deberían de entender cómo funciona. Entonces esto nos permite evitar el paso de explicar cómo implementar ese patrón de diseño. Un ejemplo de patrón de diseño sería el Singleton. El Singleton nos permite crear en una clase una instancia una sola vez, es decir, no nos permite hacer varias instancias de la clase, sino una sola, lo que nos garantiza evitar una redundancia a la hora de que cuando varios usuarios vayan a acceder a una misma información, esta clase se lo entregue por medio de una sola instancia, en lugar de repetir varias instancias. Aquí podemos ver un ejemplo hecho en lenguaje de programación de Java, donde vemos que aquí en esta parte del código en esta parte del código decimos que la instancia la colocamos el constructor lo colocamos como private, lo que no va a evitar que podamos hacer una instancia por medio del operador new, pero aquí le colocamos el método public static connection get instance
instancia donde nos va a permitir crear una instancia de una única vez. Es decir, no nos va a permitir instanciar repetidas veces. Y tenemos los métodos de conectar y desconectar la base de datos. Vemos que en esta parte nosotros instanciamos una sola vez el método, en la clase, y podemos hacer uso de los métodos de esa clase. Entonces, vemos que esto nos permite el optimizar el uso de la memoria y de la redundancia de la información. En los patrones de diseño se tiende a utilizar en casos específicos, y la diferencia entre el patrón arquitectónico es que los patrones arquitectónicos engloban todo el proyecto de software. Nos especifica cómo realizar cada módulo dentro del proyecto, y es de una manera más abstracta, mientras que los patrones de diseño son puntuales y a veces conviene usar uno u otro dependiendo del momento, de los requerimientos del momento. Por ejemplo, en un patrón de arquitectónico podemos utilizar varios patrones de diseño para los diferentes módulos dentro de ese patrón arquitectónico. Muchas gracias.